Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Conflicto Planetario, el canal donde exploramos las historias más fascinantes y sorprendentes de la humanidad. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los complots más audaces de la historia, la Operación Valquiria, el intento desesperado de asesinar a Adolf Hitler con el fin de cambiar el destino de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de entrar en los detalles del atentado, primero tenemos que entender qué llevó a este grupo de oficiales alemanes a arriesgarlo todo en un momento tan crítico. Estamos en 1944. La Alemania nazi, que alguna vez había conquistado gran parte de Europa, estaba comenzando a perder terreno rápidamente. Los aliados avanzaban desde el oeste tras el día D, y el ejército rojo soviético aplastaba a las fuerzas alemanas en el este. Los bombardeos aliados estaban reduciendo las ciudades alemanas a escombros, y las bajas en el frente eran catastróficas. El pueblo alemán estaba exhausto, las ciudades en ruinas, y el fin de la guerra parecía inminente. Pero en lugar de rendirse, Hitler se volvió más obstinado, lanzando ofensivas suicidas y negándose a considerar cualquier posibilidad de paz. Para muchos oficiales alemanes, esto ya no era solo una guerra perdida, era una condena a muerte para millones de personas. Entre los altos mandos militares, comenzó a crecer el sentimiento de que solo había una solución: Hitler debía morir. Así que imagínense, qué tan desesperados tenían que estar estos hombres para planear asesinar a su propio líder, a un hombre que era visto casi como un dios entre sus seguidores. Esto no era simplemente un acto de traición, era una misión suicida. Y así nació la Operación Valquiria. Ahora que ya conocemos el oscuro panorama de la Alemania de 1944, es momento de adentrarnos en el corazón de la conspiración. Y como toda gran historia, necesitamos conocer a sus protagonistas, los hombres que arriesgaron su vida para acabar con el régimen nazi desde dentro. En el centro de esta intriga estaba un personaje fascinante y complejo, el coronel Klaus von Stauffenberg. Klaus von Stauffenberg no era un hombre común. Nacido en una familia aristocrática, Stauffenberg fue un soldado valiente y un patriota convencido. En la batalla había perdido un ojo, una mano y 2 dedos de la otra mano, pero nunca perdió su voluntad de luchar. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, su lealtad al régimen comenzó a desmoronarse. Stauffenberg pasó de ser un ferviente militar a un hombre decidido a cambiar la historia a cualquier costo. Pero Stauffenberg no estaba solo. Junto a él había un grupo de oficiales, diplomáticos y civiles que compartían su desesperación y su convicción de que Hitler debía ser detenido. Entre ellos, estaban hombres como Henning von Treschow, Friedrich Olbricht y Ludwig Beck, figuras clave del ejército alemán. Estos hombres, muchos de ellos veteranos y antiguos seguidores del régimen, ya no podían ignorar la devastación que su líder estaba causando. Estas reuniones no se llevaban a cabo en la oscuridad de la noche, sino en oficinas militares, justo bajo la nariz del propio Hitler. Imagina estar rodeado de miembros de la Gestapo y aún así tramar el asesinato del hombre más poderoso de Europa. Era un acto de puro coraje, pero también un juego mortal de ajedrez. Los conspiradores sabían que matar a Hitler no sería suficiente. Necesitaban un plan para tomar el control del gobierno y evitar que los leales al Führer recuperaran el poder. Fue aquí donde el ingenio de estos hombres brilló. Modificaron la Operación Valquiria, un plan de emergencia aprobado por Hitler, y lo convirtieron en una herramienta para derribar su propio régimen. Ya conocimos a los hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida para salvar a Alemania, y ahora es el momento de explorar cómo funcionaba su plan maestro, la Operación Valquiria. ¿Cómo esperaban acabar con uno de los dictadores más vigilados de la historia y, además, tomar el control del Tercer Reich sin que nadie lo sospechara? La Operación Valquiria no era solo un plan para asesinar a Hitler, era una estrategia militar compleja y extremadamente peligrosa. Originalmente, Valquiria fue diseñada como un protocolo de emergencia aprobado por el propio Hitler para sofocar posibles levantamientos internos en Alemania. Pero los conspiradores lo modificaron con un objetivo muy distinto: usarlo para desmantelar el régimen nazi desde adentro. El plan consistía en activar el protocolo de Valquiria inmediatamente después de la muerte de Hitler. Los conspiradores aprovecharían el caos para movilizar a la reserva del ejército, ocupar puntos estratégicos en Berlín y arrestar a los líderes nazis. Con los principales líderes bajo custodia, los conspiradores tendrían el control del gobierno, y la guerra podría terminar bajo términos más favorables para Alemania.
El 20 de julio de 1944, el coronel Klaus von Stauffenberg llevó la parte más peligrosa del plan, la eliminación de Hitler. Viajó hasta la guarida del lobo, el cuartel general del Führer en Prusia Oriental, llevando consigo un maletín con una bomba de alto poder explosivo. El momento era crítico. Stauffenberg sabía que no tendría una segunda oportunidad. En medio de una reunión con altos mandos militares, Stauffenberg colocó el maletín explosivo bajo la mesa, justo a unos metros de Hitler. En cuestión de minutos, la bomba explotaría y cambiaría la historia. Pero antes de que eso ocurriera, Stauffenberg salió de la sala con la excusa de una llamada urgente. Era un movimiento calculado, él debía sobrevivir para liderar el golpe en Berlín. La bomba explotó a las 12:42 del mediodía. La sala se llenó de humo, los escombros volaron, y muchos pensaron que finalmente el Führer había muerto. Los conspiradores en Berlín comenzaron a ejecutar la Operación Valquiria, convencidos de que la muerte de Hitler les había dado luz verde. Pero lo que siguió, pocos lo podían prever. El momento más crucial de la Operación Valquiria finalmente había llegado. Todo estaba en juego. La bomba colocada por Klaus von Stauffenberg explotó con una fuerza devastadora, volando ventanas, derribando muebles y llenando la sala de reuniones de humo y caos. Pero, increíblemente, Hitler seguía con vida. La explosión mató a 4 personas e hirió gravemente a muchas otras, pero Hitler sufrió solo heridas leves, quemaduras, cortes y un tímpano reventado. ¿Cómo fue posible? Un pequeño cambio en la posición del maletín. Un oficial, sin saberlo, había movido la bomba detrás de una gruesa pata de mesa, desviando el impacto fatal lejos del dictador. Pocos minutos después de la explosión, Hitler emergió de entre los escombros. Los oficiales a su alrededor, aún en shock, no podían creer lo que veían. Su líder había sobrevivido a un atentado que parecía ineludible. Y lo que es peor, ahora estaba más decidido que nunca a aplastar cualquier rastro de traición. Mientras tanto, Stauffenberg, creyendo que la explosión había cumplido su misión, se dirigía de vuelta a Berlín. En su mente, Hitler estaba muerto y los conspiradores tenían el control. A su llegada, las órdenes de Valquiria se activaron y las tropas comenzaron a moverse hacia puntos clave. En las primeras horas, todo parecía ir según el plan. Los conspiradores tomaron el Ministerio de Propaganda, cortaron las comunicaciones y arrestaron a oficiales nazis. Pero la realidad era muy diferente a lo que ellos pensaban. Mientras Stauffenberg y sus aliados creían estar ganando, Hitler, enfurecido y más vivo que nunca, comenzaba a reorganizar sus fuerzas. Entonces, llegó la noticia devastadora: Hitler estaba vivo y había hablado por radio, llamando a la resistencia contra los traidores. La confusión se apoderó de los conspiradores. Algunos soldados, al escuchar la voz de su líder, desertaron de inmediato y volvieron a apoyar al régimen. La Operación Valquiria, que durante un breve momento pareció posible, se desmoronó rápidamente. En cuestión de horas, el sueño de los conspiradores se convirtió en una pesadilla. Los líderes del complot fueron arrestados y llevados a juicio sumario. Stauffenberg, el hombre que había arriesgado todo, fue ejecutado esa misma noche junto a sus compañeros. El golpe había fallado y la represalia sería brutal. El fallido atentado del 20 de julio de 1944 no solo fracasó en su objetivo de eliminar a Hitler, desencadenó una ola de represalias brutales que impactaron a cientos de personas. La Gestapo, en su cacería de los responsables, arrestó a más de 7.000 sospechosos y ejecutó a casi 5.000, incluyendo a muchos oficiales que no tuvieron nada que ver con el atentado. Alemania estaba sumida en una guerra. Los principales conspiradores, incluyendo a Stauffenberg, fueron sometidos a juicios llegando a los que la justicia brillaba por su ausencia. Estos juicios, interesados por el hermano riesgo de plasma, no fueron más que espectáculos públicos diseñados para humillar y aterrorizar a cualquiera que pensara en desafiar al régimen. Dresden gritaba e insultaba a los acusados, mientras los sentenciaban a morir de las maneras más atroces. Stauffenberg fue ejecutado de inmediato, gritando sus últimas palabras y mientras sacaba la mano. Las familias de los conspiradores también fueron perseguidas, sus propiedades confiscadas, sus nombres manchados para siempre. Nadie estaba a salvo de la venganza de Hitler. Para Hitler, este atentado no solo fue un intento contra su vida,
Fue una excusa perfecta para reforzar su propósito. Utilizó la fallida Operación Valquiria como una oportunidad para pelear a cualquier disidente y reafirmar su poder absoluto. Los que dudaban ahora estaban aún más aterrados. Hitler no había sobrevivido incluso a sus propios hombres. Sin embargo, aunque los conspiradores fallaron en su intento de acabar con el régimen, su legado no fue en vano. La Operación Valquiria se convirtió en un símbolo de resistencia, una muestra de que incluso dentro de la maquinaria nazi, había quienes no estaban dispuestos a seguir ciegamente las órdenes del dictador. Sus acciones, aunque fallidas, fueron un último acto de desesperación y valentía en un momento oscuro de la historia. Hoy, en Alemania, los hombres y mujeres de la Operación Valquiria son recordados como héroes trágicos. Monumentos y películas nos recuerdan su sacrificio, y cada año, el 20 de junio, se celebra en su honor. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay quienes se atreven a luchar por lo correcto, aunque la batalla parezca perdida. La Operación Valquiria no solo fue un complot fallido, fue un acto de coraje que nos muestra lo complejo que puede ser luchar contra la tiranía desde dentro. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los momentos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal de Conflicto Planetario y activar la campanita para más historias impactantes como esta. Sin más nada que decir, hasta luego y nos vemos en el próximo video.